La vacunadera. Mientras el sol se mantenía intratable en medio del firmamento sin nubes, el ganado de la familia de Manuel Delgado estaba en el corral soportando estoicamente el bochorno de esa hora del día. La calma era completa. La vacunadera estaba en un receso, pues los trabajadores almorzaban. En la vivienda de Manuel Delgado, ubicada junto al corral, había una gran cantidad de hombres, mujeres y niños. Era la hora del almuerzo y las bateas, abarrotadas con platos de arroz y sopa de costilla, iban y venían constantemente. Avelina Barahona, esposa de Manuel, daba las disposiciones. Los hombres de todas las edades se concentraban en el amplio portal de la casa de quincha y en las dos limas laterales. Apenas un comensal estaba por terminar el contenido de su plato, las damas le proporcionaban otro. Para calmar la sed y el calor, circulaban jarras con agua y con chicha de naranja. Cuando la llenura empezó a surtir efecto, las conversaciones entre los presentes fueron perdiendo intensidad y la somnolencia atacó a muchos. Así, el ambiente se volvió tan tranquilo como el que reinaba en el corral. En esos momentos, Catalino, nieto de Casilda Vergara, gritó: «¡Tito! ¡Aflojen la soga al ternero que se ahorca! ¡Se ahorca! ¡Se ahorca!», le hicieron coro varios de los presentes. Inmediatamente, cojeando y muy exaltado, salió Manuel al portal y, sin mirar hacia el corral, donde supuestamente se estaba dando el incidente, exclamó: «¡Caracha! ¡Caracha! Les tengo dicho a los muchachos que no amarren los terneros». Para todos los presentes, la escena era comiquísima, pues en el corral reinaba una calma absoluta y todos los mozalbetes estaban tirados en el piso del portal. Sin embargo, por respeto al anciano, los presentes no reían a carcajadas, sino que miraban hacia el suelo o volteaban a mirar hacia otro lado para ocultar sus sonrisas. Manuel fijó su atención en el corral y, al darse cuenta que era una falsa alarma, rezongó: «¿Caracha? ¿No tienen nada que hacer?». El dueño de la vacunadera dio media vuelta y regresó al interior de la casa. Manuel, de 75 años de edad, sufría de una cojera originada por una herida en su rodilla derecha que él mismo se infligió cuando socolaba una de sus primeras matas en cañita. Con la ayuda de sus 4 hijos, generó la finca ganadera más extensa de la región. Para expresar la extensión de dicha finca, Eduviges Barahona, su suegro, decía: «Barajo, ni Pedrito Espino ni Chito Espinosa, los más pesaditos del karate, le pueden comprar a Manuel». Pedro Espino y Jacinto Espinosa eran las 2 personas más acaudaladas en aquel tiempo en el karate. La vacunadera era una actividad que se desarrollaba bajo el concepto de ayuda mutua, en el que cada ganadero invitaba a familiares y vecinos. No se llevaba un registro de los participantes, pero cada peón ganado era pagado. Además, para los amantes de la lidia de ganado, constituía un deporte. Si bien el nombre se originaba por la vacuna que una vez al año se le inyectaba al ganado para protegerlo de enfermedades como la pierna negra, se hacían otros trabajos como curar a los animales infectados por el gusano barrenador, colocar marquillas a los terneros más pequeños y ferretes a los más grandes, castrar a los novillos que estaban destinados a la ceba y despuntar a los animales que tuvieran los cuernos muy afilados. Esa mañana, muy temprano, nietos y sobrinos de Manuel, montados a caballo, se dirigieron a las mangas más alejadas de la finca, la Loma El Panamá y Río Piedra, para arriar las reses hacia la manga del centro conocida como el Potrero del Medio. Una vez reunido el ganado en la parte central de la finca, Manuel, desde la colina donde estaba su casa y el corral, empezó a llamarlo como lo hacía regularmente para darle sal. «Oma, oma, 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 ¡ay!». Siempre alguna de las reses, por lo general una vaca de bastante edad, atendía el llamado y empezaba a caminar hacia el corral, hacia donde era seguida por el resto de los animales. Frente al portal de la casa de quincha desfilaba todo el ganado. Se observaban las crías nuevas y los adelantos en tamaño de novillos y novillas. Se destacaban 2 enormes sementales Brahman, el Fulo y el Ministro. A medida que ingresaban al extenso corral, las reses adultas se aglomeraban frente a las pilas de sal gruesa que Manuel había distribuido desde las primeras horas del día. Cuando entró la última res, la amarilla,
una hermosa vaca de Clímaco Barahona, hijastro de Manuel, que caminaba lentamente debido a su avanzado estado de preñez, se cerró la puerta. Esta estaba constituida por 2 madrinas de níspero, a las que se le habían perforado 8 orificios por los que pasaban horizontalmente igual número de cañazas. Dentro del corral quedaron 2 caballos que iban a ser utilizados en el trabajo. Para aprovechar la frescura de la mañana se empezó con el trabajo más agotador, la castración de novillos que se iba a destinar a la ceba. Un vaquero, desde su montura, lazaba a uno de los destinados al engorde. Luego tiraba de la soga atada al arción y cuando pasaba al lado del bramadero una horqueta de macano blanco, pasaba la cuerda en medio de los 2 ganchos. El otro jinete arreaba el novillo con la tajona para que se acercara lo más posible al bramadero. Entonces, los vaqueros de a pie ataban las 2 patas traseras del animal con una cuerda, la cual se la pasaban al vaquero que estaba detrás del novillo. Este vaquero aseguraba la cuerda en su arción y tiraba de ella hasta que el cuadrúpedo perdiera el equilibrio. Una vez caía, sus 4 patas eran amarradas juntas con una sola atadura. En ese momento se acercaban los capadores con sus instrumentos, una gruesa cuña de madera, un tronco corto de aproximadamente 1/4 de diámetro y una mano de pilón. Uno de los capadores alaba los testículos del animal hacia atrás entre las patas traseras. Luego extendía uno de ellos sobre el tronco de madera y colocaba la cuña sobre los conductos espermáticos. Ante su señal, el ayudante descargaba un fuerte golpe con la mano de pilón sobre la cuña. Cuando caía la mano de pilón, el animal no bramaba, sino que pujaba y se encogía por el inmenso dolor. Este procedimiento se repetía para el segundo testículo. Cuando el animal quedaba libre de ataduras, se levantaba y caminando con dificultad regresaba con el rebaño. Resultaba curioso que por más valiente y cimarrón que fuese el novillo, una vez que era sometido al proceso de castración por impacto, se refugiaba mansamente en medio del hato y desde ese momento trataba de pasar inadvertido. En ese tiempo se utilizaban otras 2 técnicas de castración. Existía un artefacto en forma de pinza conocido como capadora que mecánicamente hacía el trabajo de la cuña al malograr los conductos espermáticos sin que fuera tan doloroso para el animal. La otra alternativa era la extirpación de los testículos por medio de un corte de cuchillo. Para Manuel y sus hijos, a la hora de malograr los conductos espermáticos, la capadora era menos segura que la cuña, pues en varias ocasiones habían observado el caso de novillos castrados con la pinza que habían seguido con la atención puesta en las vacas en celo. En el caso de la cirugía radical, existía el peligro de que los animales se desangraran y de que las heridas se infectaran, pues las prácticas de asepsia eran casi inexistentes. Además, era importante conseguir a alguien que tuviera buena mano para castrar, que no provocara pasmo en los animales, y esos capadores no abundaban. En la etapa en que se manejaba ganado pesado, se destacaban los peones originarios de las yescas de las tablas, quienes mostraban una gran habilidad y valentía. Entre los presentes estaban Marco, Nerito, Dimas, Catalino y Benildo, hijos de Casilda Vergara, Melquiades González, Cándido Villarreal, Everardo Núñez, Jando Núñez y Rena González. A ellos se unían unos cuantos originarios de la región de Chepo, mejor conocido como bayaneros, entre estos estaba Moján. Cuando se terminaron los novillos que iban a ser castrados, se pasó a herrar con la marquilla de los terneros más pequeños y con los ferretes a los de mayor tamaño. Los ferretes utilizados eran MD para Manuel Delgado, CB para Clímaco, 55 para Melquiades, ED para Edwin y Rey para Manuel María. Se aprovechaba para curar aquellos terneros que sufrían infecciones del gusano barrenador que con frecuencia atacaban el ombligo de los recién nacidos. Esta actividad era la más esperada por los niños y adolescentes, pues ellos estaban a cargo de lazar y derribar a los terneros, mientras los adultos maniaban los animales y marcaban con los ferretes. Esto último era un poco complicado, pues los animales de 5 propietarios, Manuel y sus 4 hijos, estaban mezclados. Contra todo pronóstico, los niños y adolescentes eran los que mejores pistas daban para identificar a los terneros sin errar.
Ellos, con frecuencia y sin pedirle permiso a nadie, practicaban sus habilidades para lazar y colear con los terneros, mientras el ganado pastaba en los potreros, especialmente en la manga conocida como la isleta, que era la más cercana y plana. Se juntaban casi una decena de ellos, equipados con sogas o con cabos de soga, y a pie se las ingeniaban para lazar a los becerros. Cuando algún muchacho lazaba un ternero, inmediatamente el resto colaboraba sujetando la soga. Luego entre todos lo dominaban y, cuando dos participantes estaban uno al cacho y otro al rabo, lo soltaban y le daban una palmada en la nalga. El ternero salía corriendo, berreando y corcoveando con los dos muchachos pegados como garrapatas. Cuando el que iba agarrando las orejas notaba que el animal estaba un poco cansado, lo soltaba para que el otro lo coleara. Los resultados no siempre eran exitosos, pero lo importante para ellos era ejercitarse en el deporte. El primer ternero lo lazó César, quien rápidamente dio vuelta a su soga en torno al bramadero y con la ayuda de Tito sujetó al animal que daba saltos cada vez que le torcían el rabo para que se acercara al tronco de macana. Elías el Prieto, uno de los adultos que marcaba con los ferretes, exclamó: ¡Agarren, muchachos! Ante esta exhortación, Quile y Hernán se animaron. El primero agarró el rabo del ternero, mientras el segundo agarró la cabeza. Mientras Hernán barbeaba al ternero alando una oreja con una mano y empujando el hocico con la otra, Quile alaba el rabo hacia el mismo lado hacia el que empujaba Hernán. Después de trastabillar varias veces, el ternero cayó sobre uno de sus costados, cosa que aprovechó Quile para meter el rabo entre la verija de la pata que quedaba en el aire. Esta tensión del rabo en la verija impedía que el ternero moviera esa extremidad. «Acomódense que voy a agarrar el ternero», enunció Elías mientras se dirigía a la fogata donde se calentaban los ferretes. Troteando, Elías regresó con el ferrete de Clímaco. Cuando estuvo al lado del animal que era sujetado por Hernán y Quile, dijo: «¿Están listos?» «¡Estamos listos!», contestaron a coro los dos adolescentes. Cuando el hierro candente entró en contacto con el cuero del animal, este lanzó un bramido ronco mientras una nubecilla de humo a su lado, con un fuerte olor a pelo quemado, se levantó en el aire. «¡Está listo!», exclamó Elías. Al escuchar la voz de Elías, Hernán soltó la cabeza del ternero y antes de que éste se levantara, Quile agarró el rabo por la parte más gruesa con ambas manos. El ternero se levantó y empezó a correr hacia donde estaba el ganado y el muchacho continuó pegado a su cola. Antes de que el becerro se acercara al resto de los animales, el aprendiz de coleador con el rabo asido se lanzó de pie entre las patas del animal. Los observadores notaron que se formó una gran polvareda y cuando ésta se despejó, vieron a Quile en el suelo, quien rápidamente se levantó mientras sacudía el polvo de sus ropas. El ternero no había caído y ya estaba en medio del rebaño. Uno de los que estaban en el corral gritó: «Así es que hay que jondearse, sin miedo a revolcarse». El siguiente ternero fue lazado por Tito y, como tenía pocas semanas de nacido, mantenía el ombligo muy inflamado debido a una infección de gusano barrenador. Este ternero no fue llevado al bramadero, sino que César y Tito, tirando de la soga, lo fueron acercando hacia ellos. Cuando estuvo muy cerca, Tito lo agarró por la cabeza y lo barbió haciéndolo caer. Entonces César le pasó el rabo por una verija para inmovilizarlo. «A este hay que curarlo, tiene gusanera», gritó César. El encargado de aplicar el medicamento en las infecciones de gusanos era Edwin, quien se acercó con un frasco que contenía un líquido espeso y negro. Tomó el ombligo con la mano izquierda y en el orificio, donde se agitaban pequeños gusanos, aplicó el producto con un dispensador. La sustancia incrementó el movimiento de las larvas y cuando Edwin apretaba alrededor del orificio, eran expulsadas y caían al suelo. Antes de liberar el ternero, le colocaron la marquilla de Melquiades, que era un número 5 pequeño. A medida que avanzaba la actividad, a los muchachos que lazaban a pie se les hacía más difícil localizar a los terneros que necesitaban ser herrados y por lo tanto se adentraban cada vez más en el rebaño. Ante esta situación, constantemente se escuchaban advertencias. «Tengan cuidado con el camarón», «Pélenle en el ojo a la avioneta que está recién criando», «Muchachos, dejen mejor que enlacen los que andan a caballo». Cuando se acabó con los terneros que necesitaban herrarse o curarse, eran pasadas las 12 del día, por lo que Clímaco dio la voz de que se suspendiera la vacunadera y que los participantes fueran a almorzar. La faena había sido intensa, por lo que todos estuvieron de acuerdo y en unos instantes los peones abandonaron el corral y se fueron acomodando en torno a la casa de Manuel.
Todavía estaban celebrando los peones la ocurrencia de Catalino cuando llegaron Fidel Córdoba y Maximino Moro Atencio, ambos vecinos de Río Paja Arriba, y venían en busca del camarón, torete muy valiente y con muy buenas características genéticas de la raza Brahman, que era hijo del Fulo. Moro Atencio se lo había comprado a Melquiades y estaba aprovechando que el ganado estuviera en el corral para llevárselo con la ayuda de Fidel Córdoba. La llevada del camarón despertó un gran interés en todos los presentes, pues era conocido lo valiente que era el animal. Mientras le abrían las puertas del corral a los recién llegados, Melquiades les preguntó: ¿cómo piensan llevárselo? La pregunta de Melquiades tenía mucho sentido, pues los dos vaqueros de Río Paja Arriba estaban montados sobre sendas enjalmas y no era usual manejar reses malas con ese tipo de montura. El que respondió fue Fidel: voy a llevarlo arrematado a la cincha. Los presentes quedaron sorprendidos, pero dada la seriedad de Fidel, nadie cuestionó su técnica. Este vaquero en enjalma entró al corral y antes de adentrarse en el rebaño para lazar al torete, ató con mucho cuidado el extremo de una soga en la cincha de su montura. Lazar al camarón fue tarea fácil, pues por su actitud valiente levantaba la cabeza, pero una vez sintió la soga en torno a sus cachos, opuso una tenaz resistencia. El caballo de Fidel tiró de la soga con todas sus fuerzas, pero no lo movió de donde estaba parado en medio del ganado. Fue necesario lazarlo con una segunda soga para que el caballo de Moro también lo alara, mientras los otros dos vaqueros que tenían su cabalgadura dentro del corral lo arriaban con sus tajones. Cuando los caballos que tiraban del camarón se acercaron a la puerta, las cañazas fueron desmontadas. La resistencia del torete fue intensa hasta el momento en que cruzó la puerta. En ese momento pegó un salto y salió a toda carrera. Fidel, al percatarse de esto, apuró a su caballo para evitar que el animal se le adelantara. Moro, por su parte, permitió que el torete lo rebasara y luego con su soga empezó a frenarlo. De esa manera, controlado por dos sogas, se alejó el camarón en su viaje sin retorno hacia Río Paja Arriba. Una vez pasó el alboroto del traslado del camarón, se reanudó el trabajo dentro del corral. La tarea que quedaba por desarrollar era la de cortar las puntas de los cuernos a aquellos animales que los tenían muy afilados. Esto hacía menos peligroso el manejo de los animales y evitaba que las reses se lastimaran unas a otras. Para cortar las puntas de los cuernos era indispensable pegar los cuernos del animal al bramadero. Eran pocas las reses que requerían de este procedimiento y por lo general se trataba de vacas de cierta edad. Para el corte de los cachos se utilizaba un serrucho de carpintero y siempre se trataba de evitar que el corte produjera sangrado. Las puntas de los cuernos eran muy preciadas por los muchachos, especialmente las de cuernos cachicandelas para la confección de artesanías como llaveros. Cuando Clímaco consideró que se había despuntado los animales que lo necesitaba, dio por terminado el trabajo, lo que aprovechó su hermano Rey para abrir una botella de seco herrerano y empezar a repartir tragos a pico de botella. Al terminar la primera ronda de tragos, la botella quedó con menos de la mitad del volumen. Una vez que se quitaron las trancas de la puerta, el ganado empezó a abandonar el corral, a la vez que los peones volvieron a instalarse en los ambientes adyacentes a la casa del dueño de la actividad. Solo un vaquero acompañó al ganado. Era el encargado de cerrar la puerta que daba acceso al potrero del medio. Rey había traído media caja de botellas de seco herrerano, lo que empezó a alegrar el ambiente en el que el tema de conversación que predominó fueron los sucesos ocurridos ese día. Se escucharon expresiones como: «Ya el fulo pinta bien, ¿vienen cómo salió el camarón?» Bueno, la mamá en calidad no se queda atrás. Viéndolo bien, Fidel y Moro son arrechos. Llevarse ese torete accionado en la cincha de las enjarmas no es fácil. Con el camarón va a mejorar mucho la cría que tiene Moro. La verdad que Catalo es canalla. ¿Vieron cómo salió Manuel apurado a ver ternero que se estaba ahorcando? ¡Oh! Hasta que venía agachadito. Oye, y en todas las vacunaderas cae facilito. Cuando terminaron con las 6 botellas de aguas espirituosas, casi todos los presentes estuvieron muy animados. Entonces, Rey los invitó a que continuaran la tarea en la cantina de nosotros, de la cual él era administrador. La invitación fue muy bien recibida, pues Rey era un gran anfitrión.